Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a Concevisión Sin Censura. Estamos en una programación especial hoy día, vamos a tener bastantes actividades y quiero saludarlos primeramente, muy contento, y quiero saludar a los trabajadores del retail, porque hoy día sin lugar a dudas se está sentando jurisprudencia en un tema tremendamente importante. Por eso yo creo que hoy día este programa tiene que ser tremendamente viralizado porque tenemos en el estudio a las abogadas, a estas mujeres tremendas que hicieron un tremendo trabajo que lo vamos a conversar, y también tenemos a Valesca Reynoso. Ustedes se acuerdan de Valesca, que la tuvimos aquí cuando denunciaron estas cosas irregulares que estaban sucediendo en los sindicatos de ITES. Valesca, abogadas, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas a Concevisión. Muy buenas tardes, Kelly. Muchas gracias por la invitación. Valesca, usted como dueña de casa, usted presenta a las abogadas, pero quiero felicitarte, Valesca, quiero felicitarte delante de toda la audiencia, que mucha gente que está conectada, porque creo que así se hacen las cosas. Una tremenda dirigente luchando por lo que estaba pasando, esta ley de protección del empleo que estaba sin lugar a duda perjudicando estos despidos extraños, estas suspensiones laborales. Valesca, por favor, cuéntanos. Buenas tardes, Kelly. Bueno, nosotros hace un par de semanas atrás tuvimos un enlace con usted donde tratamos de explicar de las distintas irregularidades que se estaban realizando a través de la nueva ley que había hecho el gobierno, la ley de protección al empleo. Y estábamos denunciando, ¿cierto? Como tú dices, suspensiones de contrato en forma unilateral, no pago de quincena, no pago de sueldo a los trabajadores, y que finalmente los empresarios estaban aprovechándose de esa desesperación y de la necesidad de los trabajadores para arrojarlos a firmar pactos de suspensión de contratos de trabajo en aquellas comunas donde no habían cuarentenas por acto de autoridad. Nosotros hoy día, como sindicato, ¿cierto?, a través de un grupo de dirigentes sindicales, y voy a nombrar a Teresa Riquelme, presidenta del sindicato, y Freddy Vega, hemos hecho un trabajo en conjunto con Alejandra Hidalgo y Lorena Romero, que son abogadas de la Defensoría Popular, y presentamos distintas demandas porque lamentablemente la situación en la que estamos envueltos hoy día los trabajadores nos ha llevado, ¿cierto?, a tener bastantes descuidos de las entidades pertinentes, ya sea Inspección del Trabajo, y no, como te dije la vez anterior, no estaban trabajando de la forma y la eficacia que necesitamos, lo que permitía que aún así las empresas hicieran a través de esta instancia más abusos con los trabajadores. Y por lo cual tuvimos algunos resultados favorables, y en ese aspecto yo quiero dejar con ustedes a las abogadas para que le expliquen a la audiencia de qué se trató este fallo, esta sentencia, ¿cierto? Y dejen en conocimiento a través de la audiencia cuáles son las medidas que nosotros tomamos como sindicato y qué es lo que se viene hacia el futuro, porque esta es una batalla, tenemos que todavía seguir, lamentablemente, seguir persistiendo para que se respeten y se valoren a los trabajadores, a pesar de que la pandemia ha sido dura. Yo creo que ha habido un abuso de la ley, y yo diría que además que claro, con toda la desesperación que tú ves constantemente en redes sociales y las constantes denuncias de los trabajadores a nivel nacional, en las distintas Sí. empresas, lamentablemente. Valesca, tú al inicio me pedías un link. En este momento estamos saliendo, además de Facebook Live, estamos por televisión satelital en TV digital, saliendo también por el canal de Concevisión TV en YouTube. Le acabo de mandar a Valesca y a ti, Valesca, y a Lorena, les acabo de mandar el link para que ustedes lo necesitaban para mandárselo a las diferentes sucursales de tu compañía de los trabajadores. Así que le aviso que en este momento también ya estamos a través de Concevisión TV en YouTube. Así que, a- ¿cuál de las dos honorables abogadas tiene la palabra? Bueno, voy a La Lore partir yo, está, que la veo como ¿sí? congelado, ¿no? Sí, está como congelada ¿Estoy bien? Lorena.
Ahí Está sí. bien, está bien, está bien, ahí sí, ahí sí. Vamos, ¿Ahí sí? Alejandra. Ya, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Lorena Romero y me acompaña mi colega abogada Alejandra Hidalgo. Ambas somos abogadas de la Defensoría Popular. Y bueno, llegamos al sindicato ITES previo a una presentación que nosotras hicimos, también por vía streaming, y el sindicato se contactó con nosotros para plantearnos que existían muchas irregularidades con respecto a esta norma. Bueno, como es una ley nueva, había muchas dudas con respecto a ella y a su aplicación. Después de un análisis exhaustivo de todos los antecedentes que nos proporcionó el sindicato, nosotros decidimos interponer una demanda judicial, pero previo a esta demanda judicial decidimos interponer una medida prejudicial, que en el fondo es una medida que nos va a sentar la base para poder demandar posteriormente en tribunales del trabajo. Esta medida prejudicial inicialmente se empezó a interponer, en realidad comenzamos a trabajar en ella debido a aquellas vulneraciones que estábamos nosotros visualizando con respecto a las trabajadoras que tienen fuero maternal y que habían visto, por supuesto, con esta medida del empleador de la suspensión unilateral de su contrato, visto perjudicado, por supuesto, su sueldo y todos los beneficios que tienen por estar en esta etapa tan importante de la vida de una mujer y de una mujer trabajadora. Por lo tanto, interpusimos esta medida prejudicial en el Tribunal Laboral, tomando en cuenta a estas trabajadoras con fuero maternal y también a aquellos trabajadores que fueron suspendidos sus contratos laborales de manera unilateral en aquellos lugares donde el acto de autoridad no cumplía efecto o simplemente no habían decretado cuarentena. Por lo tanto, nos dimos cuenta que esta era una ilegalidad, una arbitrariedad de parte del empleador, toda vez que estas suspensiones no podían hacerse de manera unilateral, ya que no existe la hipótesis de la suspensión del contrato unilateral. Este contrato, si debía ser suspendido, podía ser suspendido siempre y cuando el empleador con el trabajador estuviesen de acuerdo. Y bueno, en la práctica esto se tradujo a un abuso, por supuesto, de parte de los empleadores y a un hostigamiento permanente para con los trabajadores vinculados a que debían sí o sí suspender sus contratos. Eso como primera instancia, para explicar de qué se trata esta medida prejudicial. Y que lo que nosotros solicitamos al tribunal y que el tribunal accedió es que se pagaran los sueldos de aquellas trabajadoras que tenían fuero maternal y de aquellos trabajadores que habían sido suspendidos sus contratos de trabajo de manera unilateral, se pagaran el sueldo de abril y de mayo, porque no correspondía que se suspendiera toda vez que ellos no habían estado de acuerdo y además las otras trabajadoras gozaban y gozan, por supuesto, hasta el momento de fuero maternal. Eso es lo primero. La segunda medida prejudicial la puede comentar un poco más Alejandra. Perfecto. Súper clarito, ¿eh? O sea, lo importante en esto es que el juzgado declara ilegal la suspensión unilateral de contratos de trabajo. Eso me parece a mí tremenda relevancia. La felicito realmente, y yo creo que esto es único, porque hay mucha gente, estimada abogada y Valesca, que nos consultaban a nosotros porque esto fue una suspensión unilateral. Aquí el trabajador no tuvo ninguna posibilidad de decir nada y con esta famosa ley de protección del empleo. Y es fantástico que se esté ordenando a ITES, además, pagar los sueldos a las trabajadoras con fuero maternal y todos los trabajadores que no hayan firmado el pacto de suspensión de contrato de trabajo en comuna, lo encuentro fantástico. Ustedes están sentando jurisprudencia. Entonces, veamos qué nos va a decir al respecto Alejandra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola. Perfecto, abogada. Ya. Sí, pues como decía la Lore, respecto a los trabajadores que están en las comunas sin cuarentena
y de las trabajadoras con fuero, el tribunal señaló que, bueno, que no existe la hipótesis de la suspensión unilateral. Eh, y respecto a los trabajadores en las comunas en cuarentena, es que en el sindicato hay muchos trabajadores en las comunas en que hubo cuarentena durante abril y también durante mayo. Eh, bueno, la ley señala que en las comunas en donde haya un acto de autoridad que prohíba e impida a la empresa funcionar dentro de la comuna en cuarentena, el contrato automáticamente se va a suspender. Digamos que aquí estaríamos en presencia de una suspensión automática de los contratos. Pero, ¿qué pasa? Que esa suspensión automática tiene que operar cuando el acto de autoridad impide el funcionamiento de la empresa. ¿Y qué pasa en el caso de ITES? Que en todas las donde hay cuarentena y donde hubo cuarentena durante abril, la empresa siguió funcionando. Prestando servicios financieros, pero no solamente eso, nosotros también tenemos denuncias de clientes y de muchos trabajadores y tenemos alguna documentación que hemos logrado recopilar para poder acreditar esto. La empresa además siguió vendiendo incluso en las mismas tiendas. Entonces, la ley dice, si usted está en una comuna en cuarentena y yo lo obligo a cerrar, suspenda los contratos de sus trabajadores. Pero resulta que, ¿qué pasa con las empresas que no están obligadas a cerrar? Que de hecho siguen funcionando y siguen vendiendo, es decir, siguen teniendo un ingreso no menor, que es el caso de ITES que nosotros veíamos y nos mandaban videos los trabajadores de gente que iba a comprar televisores, gente que iba a comprar celulares, incluso ropa. Entonces, estamos también en una hipótesis que, según nuestro criterio, tampoco corresponde en esas comunas aplicar la suspensión de los contratos de trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la empresa? Le dijo a los trabajadores, voy a aplicar turnos éticos, váyase para la casa unos días, a usted lo voy a llamar un día, a usted lo voy a llamar otro día, y nosotros decimos, si usted quiere aplicar turnos éticos, está en todo su derecho de hacerlo, pero al trabajador le tiene que pagar su remuneración íntegra. Lo mismo respecto de los trabajadores fuera de las comunas en cuarentena, porque como todas las tiendas siguieron funcionando, pero no con el mismo flujo de público, naturalmente que la empresa no llamó a todos los trabajadores a prestar servicios y a muchos les dijo, quédese en la casa. Entonces nosotros decimos, pero eso está bien, si el empleador puede hacer eso, lo que no puede hacer es menoscabar la remuneración del trabajador. Si un empleador decide por su propia voluntad que no necesita los servicios de un trabajador durante un día y le dice, quédese en su casa, eso es una decisión unilateral del empleador. El trabajador se puede quedar en la casa, pero eso no lo autoriza para bajarle el sueldo a ese trabajador o para descontarle el día. Es distinto si el trabajador dice, jefe, voy a faltar porque voy a ir a, no sé, a una reunión de mi hijo, tengo hora al doctor, voy a, no sé, y pido un permiso y ese día me lo descuentan. Pero cuando es la empresa la que le dice al trabajador que es en su casa, no le puede descontar su remuneración. Y eso es lo que ha hecho ITES tanto en las comunas sin cuarentena, y por eso el tribunal ordenó el pago íntegro, independiente de cuántos días haya trabajado el trabajador. Haya trabajado todos los días o haya trabajado un día, tiene que pagar el sueldo completo. Y en las comunas con cuarentena nosotros señalamos que también constituye una infracción la aplicación de la suspensión de los contratos. ¿Por qué? Porque ITES no está dentro de las empresas que se vieron obligadas a cerrar. Y por lo tanto, para poder suspender los contratos, debió contar con la autorización de los trabajadores y no lo hizo. Metió a los trabajadores, los inscribió en la AFC y los trabajadores recibieron el pago de sus subsidios con cargo a sus propios fondos de seguro de cesantía. Así es. Y sin haber ellos accedido a esto, o sea, se están gastando su fondo de seguro de cesantía porque la empresa no les quiere pagar los sueldos. Entonces, nosotros señalamos que eso también es una ilegalidad y por una cuestión más que nada de estratégica decidimos presentarlo en juicio separado. Y respecto a los trabajadores de las comunas en cuarentena, ya tenemos una audiencia programada también en el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago para mediados de junio, en donde en una primera instancia nosotros lo que solicitamos es que la empresa exhiba alguna documentación que nosotros necesitamos para poder presentar la demanda, también en una medida prejudicial. Qué fantástico. Qué fantástico escuchar esto. Esto debería salir por cadena nacional, porque pocas veces se ganan los trabajadores. Entonces, el mérito de ustedes, abogadas, es brutal. Yo los felicito. O sea, yo estoy muy contento. Le veo la cara a Valesca
y me gustaría que todos los trabajadores de las constructoras, estos trabajadores que me llaman a mí, me dicen, ¿y qué hago? Kelly sabe que me están diciendo que tengo que firmar este papel, porque si no hay 20, y le hacen así, chacan los dedos, le dicen, hay 20 esperando afuera, hay 30 esperando afuera. Entonces se sienten tan desprotegidos, nosotros hemos buscado, y ¿por qué yo felicito a Valesca? Porque Valesca ha sido insistente como dirigente sindical fantástica, buscándole y apoyando, dando la cara, que es lo más importante, y apoyando a sus trabajadores. Entonces, saber que un tribunal declara ilegal la suspensión unilateral de contrato de trabajo, que deben pagarse los sueldos completos, esto, yo estuve tratando de leer el fallo que tú me mandaste, Valesca, me lo mandaste completo, es súper interesante porque puede ser aplicado en otras empresas, en otros sindicatos que estén con esta situación, donde les quitan parte de su sueldo. Así que, Valesca, no sé yo si yo estoy más contento que ustedes. La verdad de las cosas es que fueron 2 meses bien agotadores, como dicen la abogada. En gran medida, nosotros como sindicato estamos súper orgullosos de los trabajadores que se atrevieron a denunciar. Nosotros durante estos meses yo creo que reventamos la inspección del trabajo con denuncias, elaboramos diferentes denuncias por las diferentes vulnerabilidades que sufrieron los trabajadores y tuvimos el apoyo constante de ellos, porque el sindicato somos todos los trabajadores. Yo creo que hoy día el gran mea culpa va a ser de muchos sindicatos, como dicen, ahí faltan sindicatos fuertes, yo creo que faltan sindicatos que de verdad estén con los trabajadores. Hoy día muchos sindicatos se rindieron a la primera instancia y fueron meros comunicadores de los empresarios. Nosotros quisimos como representantes de los trabajadores hacer lo correcto. Siempre he dicho que siempre se golpea al clavo más recto, ¿cierto? Y a los demás se les deja tranquilo. Lamentablemente y afortunadamente siempre hemos dicho que esto tiene algo de dulce y agraz y nosotros quisimos hacer el trabajo que corresponde y por lo cual fuimos elegidos. Nosotros fuimos elegidos para representar y ser la voz de los trabajadores y ese era nuestro trabajo a cumplir, por lo cual nos vimos la necesidad, ¿cierto?, de contactar a la abogada, que hicieron un tremendo trabajo, trabajamos en conjunto durante muchas semanas, fueron días, de verdad que fueron días muy agotadores, pero sin embargo los resultados son los que se ven ahora, y esto creo que marca un precedente de que siempre se tiene que dar la lucha y la pelea cuando algo está siendo, ¿cierto?, vulnerado y la justicia, ¿cierto?, se toma para mal, o sea, hacen actos ilegales en contra de lo que corresponde. Nosotros lo que pedíamos acá era que la empresa cumpliera sus obligaciones, porque los trabajadores cuando incumplen sus obligaciones, la empresa toma las medidas inmediatas, los despidos. Así es. Y en este sentido, acá no habían falta los trabajadores, lamentablemente estamos en una pandemia, pero la pandemia, ¿por qué la tenemos que pagar los trabajadores? Nosotros nunca hemos querido faltar a nuestros contratos de trabajo y yo creo que cuando la empresa lo pide, los trabajadores están a disposición inmediata, muchas veces entregando hasta sus horarios de colación para cumplir en las horas que la empresa les exige. Pero acá en este aspecto, ¿cierto? ITES lo único que ha hecho ha sido aprovecharse de las circunstancias y de la ley para su bien personal y económico, despreocupándose de los trabajadores y de los perjuicios que esto ocasionaba en su entorno familiar, que ha sido grave. O sea, los trabajadores han estado casi 2 meses sin ingresos económicos. Imagínate lo grave de eso. Y con la suspensión de los contratos unilaterales, más grave aún, que ni siquiera le dio la opción de acogerse a la FC. O sea, esto es un hecho repudiable y casi criminal en contra de los trabajadores en una pandemia donde ni siquiera pueden tener recursos económicos ni salir a trabajar. Así de grave está lo que está sucediendo con la gente hoy día. Y como dice la Ali y la Lore, son muchos los trabajadores afectados, como dices Kelly, quizás cuántos trabajadores se sienten decepcionados hoy día del sistema, de sus dirigentes sindicales y del gobierno. Nosotros solamente como dirigentes lo único que queremos decirle es fuerza, atrévanse a denunciar. Si nosotros nos quedamos callados y aceptamos, lo único que estamos haciendo nosotros como trabajadores es seguir vulnerando nuestros propios derechos. O sea, hoy día hay que levantar la voz, salir un poquito de la zona de confort y alzar la voz. A lo mejor hacer un llamado hoy día, como nosotros pretendemos, a lo mejor hacer un llamado, si ITE sigue no queriendo pagar los sueldos de los trabajadores, hacer un llamado a hacer manifestaciones públicas, como lo están haciendo hoy día muchos chilenos, porque la realidad es esa. Hoy día nosotros estamos
sin ingresos económicos y la gente está sufriendo. Y eso es lo que nos duele como trabajadores cuando hemos entregado una vida a una empresa. Así es, qué importante lo que está diciendo Valesca, qué importante lo que dice una dirigente sindical empoderada, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este canal, que nos quieren dar a toda costa. Supiera, yo hace 20 minutos, media hora, sufrí una cosa terrible en Concepción, Valesca, pero bueno, son grajes del oficio. Yo siempre le digo, búsquenme, péguenme a mí, pero no me hagan tirar las cosas. Sufrí una cosa terrible. En los gajes del oficio, lo que tenemos que estar, tú andas ayudando, andas haciendo el bien, pero están esta gente malintencionada. Yo te felicito, Valesca, por lo que acabas de decir. Acabas de decir, necesitamos dirigentes sindicales empoderados verdaderos. Yo tuve la semana, ahora el día lunes, martes, llamados terribles de trabajadores del Unimar de Chacabuco, en Concepción, donde me llamaban desesperados porque estaban enfrenté, y digo enfrenté porque ya prácticamente es así, no son jefes de local, ¿eh? No son los gerentes de sucursal, son verdaderos dictadores en la forma como tratan el personal, y a mí yo le dije, momentito, si yo vengo a saber información, como él me la dio, armé mi cámara fuera del Unimar y denuncié que ahí había COVID, no se estaba protegiendo, no se estaban dando, y lo más terrible fue que los propios trabajadores me llamaron y me dijeron, gracias tío Kelly por venir, porque el dirigente de nosotros no existe. Así es, claro, yo lo llamé por teléfono y se lo dije, y le dije, yo lo insto a que defienda a los trabajadores, no defienda a la empresa. Así que lo que tú me dices, lo que tú estás diciendo, Valesca, es absolutamente real. Absolutamente real. Mira, la gente la está felicitando, ¿ah? Mucha gente felicitando a las abogadas, mucha gente felicitando a las abogadas por lo que están haciendo. Y esto no estaba en el libreto, pero o Alejandra o Lorena, hay una persona aquí, siempre tratamos de ayudar a nuestra gente, dice, pregunta para la abogada, si se declara cuarentena en Concepción y el colaborador no puede llegar a su trabajo, ¿es legal que le descuenten el día de trabajo? Está Si está aprovechando de en preguntar la cuarentena, gente. Es una pregunta que dice, en la eventualidad que se declarara cuarentena en Concepción y el colaborador no puede llegar a su trabajo, ¿es legal que le descuenten el día de trabajo? es que si la comuna donde trabaja el trabajador está en cuarentena, en principio el trabajador no puede ir a trabajar. Si es que yo trabajo, por ejemplo, no sé, en una empresa de calzado, y donde está mi trabajo se declara una cuarentena, yo no puedo ir a ¿Ya? trabajar, salvo que mi empleador gestione un salvoconducto para mí. Para eso mi empleador tiene que tener un permiso para trabajar, es decir, tiene que encontrarse dentro de las empresas que están exceptuadas del acto de autoridad que decretó esa cuarentena. O sea, tiene que ser un servicio esencial. Y si en ese caso no puedo llegar a mi lugar de trabajo, bueno, ahí habría que ver, o sea, el trabajador no veo por qué no podría llegar a su lugar de trabajo, pero ahí se aplica la norma general, digamos, o sea, los trabajadores tienen que, si no van a trabajar, se les descuenta un día, si es que no sé, pues, no, ahí se le tendría que descontar el día, ¿te fijas? Pero no es que por la cuarentena yo no pueda llegar a trabajar. Si hay una cuarentena, en principio las actividades de la empresa se suspenden, se cierran, y eso dice la ley. O sea, salvo que la empresa, como por ejemplo en el caso de ITES, siguen funcionando. Los supermercados siguen funcionando, porque se encuadran dentro de unas excepciones que salen en la misma. Esto Claro, no son actos empresas administrativos. esenciales. Claro. O sea, si es un trabajador de una farmacia, por ejemplo, de un supermercado, y no puede llegar a trabajar porque, pucha, en el camino chocó o tuvo, no sé, tuvo que devolverse porque no tenía con quién dejar al hijo, ahí habría que ver el caso a caso, pero se aplican las normas generales. Eh, si es que no, es como lo que le pasaría a cualquier trabajador en una situación similar, pues si es que no llego a mi trabajo, claro, me lo pueden descontar, pues, sí, pues. Eso pienso yo. Perfecto. Estamos conversando, amigos, en esta celebración esto debiera estar en cadena nacional, debiera salir en todos los medios de comunicación, que los trabajadores sí pueden ganar, que los trabajadores cuando tienen dirigentes sindicales como Valesca, Reynoso, se puede ganar, se puede ir de frente, y cuando encuentran más encima estas abogadas extraordinarias de la Defensoría Popular, ¿qué más se puede hacer? Alejandra, perdón, Lorena,
quiero hacerle una pregunta. Esto para la gente que nos está siguiendo, ¿esto se sienta jurisprudencia? Bueno, por supuesto, esto es un avance muy importante, sobre todo porque esta es una ley nueva, donde nadie un poco sabía bien el funcionamiento, y estos vacíos legales que tenía la ley, bueno, son los tribunales del trabajo los llamados a dar la respuesta, por supuesto. Entonces creemos que es muy importante porque el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago ha mostrado la dirección y ha mostrado el camino que deben tomar las resoluciones judiciales cuando se trata de la defensa y de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos y estamos muy conformes porque este fallo es muy importante, sobre todo porque nosotras, bueno, somos abogadas y sabemos que el área legal es un área importante, pero no es la única arista de un conflicto que es un conflicto social. Por lo tanto, esto también, además de marcar un hito importante y asentar jurisprudencia desde el punto de vista laboral, también le da fuerza a los trabajadores para seguir luchando por sus derechos. Y ahí me quiero detener un poco en el trabajo que tiene el sindicato ITES, el sindicato comercializador ITES, que son dirigentes sindicales muy comprometidas con sus trabajadores, y eso es lo que hoy día se necesita. Hoy día se necesita que los trabajadores estén comprometidos con la lucha, se necesita que los trabajadores estén organizados y se necesitan dirigentes sindicales realmente comprometidos con esto. Así que yo también, nosotros estamos muy orgullosas de este logro, de este primer paso que se está dando en la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores, y creemos, por cierto, que esto va de la mano con el trabajo de la base de los trabajadores y la base de los sindicatos, quienes son los que mueven realmente el trabajo sindical. Así es, excelente. Valesca. Kelly. Bueno, ¿qué más te puedo...? Vale, dale. La abogada, quería precisar... la abogada Alejandra quiere hacer una precisión. Adelante, abogada. Sí, no, bueno, concuerdo totalmente con lo que señala la Lorena. Solo quería precisar que como que jurídicamente ahora empieza el juicio. ¿Te fijas? En la mañana un medio, por ejemplo, decía que habíamos ganado un juicio. Lo que nosotros hicimos fue solicitar una medida antes del juicio, que cuando es tan flagrante el incumplimiento del empleador, cuando es tan como brutal, si se quiere, la infracción, el juez ya tiene los antecedentes para decir, yo estoy en condiciones de declarar ilegal esto sin necesidad de hacer un juicio. Y eso es algo muy excepcional en el derecho porque el principio general es el principio de la violencia. Algo se declare que es ilegal, tú vas a un juicio y ambas partes, en este caso la empresa, tiene el derecho a defensa, etcétera. Y eso va a empezar ahora, pero como era tan brutal la ilegalidad, por eso que el tribunal dictó esta sentencia de una medida cautelar, es decir, mientras tanto que no se resuelva el fondo del juicio, yo ya estoy en condiciones de señalar que esto es ilegal, porque lo leo en la ley y la ley es algo público, o sea, la ley no se acredita, el derecho no se prueba, decimos nosotros. Se prueban los hechos, no el derecho, el juez conoce el derecho. Dice, esto no está en la ley. Entonces, ya estoy en condiciones de señalar que esto es ilegal y por lo tanto le ordeno páguele las remuneraciones a estos trabajadores. Entonces, para las personas que preguntan o han señalado, no es que en el fondo nosotros lo vemos esto como un primer paso. El juicio va a empezar ahora. De hecho, la empresa aún no ha sido notificada de esta sentencia. Obviamente ellos lo saben. De hecho, ellos sabían que estaban cometiendo una ilegalidad. No es que ahora se vengan a enterar de que lo que ellos están haciendo es ilegal. Obviamente ellos lo sabían, ahora que se difundió esta sentencia también lo saben, pero ellos tienen mecanismos para dilatar el cumplimiento, podrían apelar, después podrían eventualmente hacer que sea difícil notificarlos a ellos, como ha ocurrido en otros juicios. Por ejemplo, hemos visto algunas causas que hemos podido seguir, donde como están las comunas en cuarentena, llegan a notificar y está cerrada la oficina y no se notifica y se atrasa todo. Y mientras tanto los trabajadores siguen sin su sueldo. Y a nosotros no nos extrañaría porque estamos en presencia de una empresa
que flagrantemente violó el espíritu de la ley, que ya encontramos que es una ley muy mala y abusiva, la ley de protección al empleo, que descarga la crisis en los trabajadores, siendo que debería descargarla en las empresas, sobre todo en las grandes empresas, pero aún así pasaron por encima de esa ley que ya era mala. Entonces, no nos extrañaría que ITES, por ejemplo, hoy día no pague los sueldos de los trabajadores, que no haga una reliquidación durante los próximos días, y los trabajadores, a pesar de tener este fallo favorable en la mano, decimos, ganamos, pero aún no pagan. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces ahí es donde cobra mucha relevancia lo que decía la Lore, que esto es algo que recién comienza y en los juicios son largos. Si, en la misma sentencia lo dice en una parte, dice, o sea, esto puede ser un juicio de lato conocimiento, puede durar, los juicios laborales en Santiago están durando 1 año por lo menos. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador todo ese tiempo? Y ahí es donde cobra extrema importancia la acción de los trabajadores y las trabajadoras, que es la base, es cuando algo se gana, en parte se gana a veces por lo jurídico, pero en gran parte, y eso la lucha mapuche lo muestra siempre muy claramente, se gana por las acciones de las personas involucradas, de los sectores, en este caso de los trabajadores del retail, por la presión que ellos puedan hacer. Si hoy día se están repartiendo canastas en algunas comunas, es porque un grupo de pobladores salió a protestar hace una semana atrás, ¿te fijas? Y las protestas no han parado. Entonces, cuando aquí en nuestro país, como el que no llora no mama. Si es que no se pelea, tú no ganas las cosas. Y lo jurídico es una parte, pero no es lo principal a la larga, porque eso se puede demorar mucho. Entre medio el trabajador puede, como lo está haciendo ITES, y ahí a lo mejor la Vale debería, o sea, habíamos hablado que le gustaría denunciar la situación que está ocurriendo, que la empresa igual puede despedir, y lo está haciendo. Entonces, la fuerza de los trabajadores está no solamente en las acciones legales, sino principalmente en su acción organizada, directa, su acción, los hechos que ellos, las acciones que ellos tomen para movilizarse principalmente, sobre todo en estos tiempos. Excelente la explicación, abogada. Vale, ahí te dice que es importante la acción de ustedes como trabajadores, dice la abogada. Claro, como dice la Ale, es una invitación a los trabajadores a manifestar cuando el sindicato convoque a cualquier acción, seguir nuestras instrucciones. Nosotros como sindicato siempre hemos sido súper responsables de dirigirnos a las bases, que son los socios y los trabajadores, con hechos concretos. Yo creo que nunca hemos faltado ninguna verdad, siempre hemos sido, ¿cierto?, perseguidos por la empresa en cualquier acción que hemos querido realizar y siempre han querido tratar de bajarnos para no representar a los trabajadores. Y la importancia de lo que dice la abogada es justamente eso. Si nosotros hoy día ITES, ¿cierto? Y los administrativos a cargo de esta empresa siguen siendo tosudos y realmente tosudos con sus trabajadores, porque siempre les he dicho a ellos que las faltas que ellos están cometiendo no es contra un extraño, es contra los trabajadores que están bajo su alero. Nosotros se supone que somos una familia, entre comillas, cuando servimos, pero cuando no nos dan vuelta a la espalda a la primera instancia. Entonces hoy día lo que nosotros nos queda por hacer es ver que ITES subsane y enmende sus errores, ¿cierto? Y de verdad que se preocupe por los trabajadores y sobre todo en estos momentos de crisis que están golpeando a todos los sectores. La gente ha salido con una palabra súper importante que es hambre, y mucha de la gente repudió esa palabra en los medios, y yo creo que es imposible estar en los zapatos de una persona, porque el hambre se vive todos los días, y aquí hoy día hay trabajadores que llevan 2 meses sin ingresos económicos resistiendo y Así es. persistiendo. Entonces es súper lamentable que tengamos que pasar por esto, que las medidas del gobierno han sido pésimas. Esta ley ha venido aún así a hacerlo peor para los trabajadores. Muchos hoy día que están con el tema de la AFC en curso, la empresa ya les anunció que van a tener que estar otros 3 meses más suspendidos. Imagínate el abuso que viene. O sea, hoy día el trabajador que en primera instancia dijo lo voy a aceptar porque no tengo sueldo, ya hoy día al 3er mes se va a ver con un ingreso aún más disminuido, o sea, no va a alcanzar para nada. Ese es el problema. El problema es que se nos viene peor. Y mientras tanto, nosotros que manejamos informaciones, nos vemos que las grandes empresas del retail
se están repartiendo utilidades. Ellos se reparten utilidades entre los accionistas. ¿Ah? Esa es la ley de protección, po. Qué terrible. Y lamentablemente, como dice Kelly, la ley fue tan rápida que les dio la oportunidad a los empresarios de acomodarse a sus tiempos. Hoy día el repudio nacional que sufrió Cencosud dio sus resultados. Es lo que está hablando la abogada. Hacer acciones que la gente de verdad nos apoye. No cuesta nada compartir nuestras publicaciones y hacerlo masivo, hacerlo viral. Y de verdad que es un repudio para nuestra empresa porque son grandes empresarios que no tienen una sucursal, tienen más de 27 sucursales a nivel nacional. Imagínate lo que significa eso, no estamos hablando de una microempresa ni de una pequeña empresa. Estamos hablando, cuando hablamos de espaldas económicas de la empresa, nadie dijo que le prohibieran a las empresas allanarse a esta ley. Lo que nosotros pedimos como sindicato es hacerlo en el tiempo prudente y correcto, cuando hubiera sido estrictamente necesario y era comprensible si la empresa no podía funcionar, que eran los lugares que estaban en cuarentena. Pero lamentablemente, como dice la abogada, la empresa siguió funcionando. Hoy día, hace muy poquito, ustedes saben que le tuvieron que cerrar algunas tiendas que estaban en cuarentena haciendo que los trabajadores siguieran vendiendo sus productos. O sea, no hay este es como un impacto colateral. Para todos lados aplica, porque resulta de que suspendieron los contratos de trabajo, no pagaron sueldos, siguieron funcionando, siguieron teniendo su rentabilidad y exponiendo a los trabajadores en aquellas comunas donde la autoridad dijo que no podían funcionar porque era peligroso, porque estaban con riesgo de contagio inminente. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué lado nosotros como trabajadores de verdad estamos pidiendo salvavidas? Y la única forma que vimos hoy día, como dijo una persona el otro día en un link, dijo, ¿por qué tuvieron que llegar a esto? Porque hoy día las personas que tenían que proteger a los trabajadores no están haciendo su trabajo. Ese es el problema. Y nosotros hoy día nos vemos, ¿cierto?, en esta circunstancia. Yo creo que son muchos los trabajadores golpeados a nivel nacional, porque las únicas personas que pueden defenderlos son los sindicatos. Pero los sindicatos hoy día yo creo que tienen que volver a renacer. Los dirigentes tienen que instruirse. Como te dije, nosotros nos preparamos bastante tiempo estudiando la ley y viendo dónde estaba la falla para poder convocar a los abogados y decirles, ¿sabe qué? Nosotros creemos que aquí está esto mal. Si nosotros no hubiéramos tomado las acciones pertinentes en su momento, hubiéramos sido uno más del montón. Y nosotros no pretendemos ser del montón, pretendemos hacer el trabajo correcto, lo que corresponde, y por lo cual reivindicar, como dice, a los derechos laborales y no abandonar a los trabajadores en la primera instancia, porque el empresario siempre va a querer adular a los sindicatos para que vean el punto de vista desde la empresa. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber cuándo hay que denunciar lo que corresponde. Y no sacamos nada de ese estar entre dime y direte con el empleador. Si ya vemos que la empresa, en primera instancia, no acogió la solicitud del sindicato, tenemos que llegar a la entidad que corresponde, aunque cueste, aunque se demore. Pero quien no toma una acción siempre va a dejar que la empresa haga lo que quiera con sus trabajadores, como tú dices, y le chasquee los dedos y le diga, oye, si tú te vas, hay 20 más aquí a la cola. Tenemos que aprender también la gente a luchar y reivindicar sus derechos a pesar de los miedos, porque este país funciona a través de los miedos. Miedo a que el jefe me tenga mala, miedo a que me despidan. A fin de cuentas, el jefe te va a despedir o la empresa te va a despedir cuando quieran. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Hoy día ya hay un número de trabajadores que está siendo despedido entre medio de la pandemia y el trabajador no tiene ningún tipo de consideración. Hay trabajadores que están con un contrato suspendido sin ningún tipo de consideración. Los llaman a trabajar cuando quieren y los derivan a sus casas cuando quieren sin ningún tipo de consideración. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que los trabajadores realmente nos unamos y dejemos que el empresariado haga lo que quiera con nosotros? Por eso es importante mantener un sindicato. Hay empresas que se acogieron a la ley de protección y desvincularon gente, pero para el Día de la Mamá abrieron los locales y trabajaron. Es lo que estamos diciendo. Entonces, este es un llamado a que de verdad, por lo menos yo hablo desde mi punto de vista, desde mi empresa, a que los trabajadores realmente una vez por todas se unan y no nos sigamos más separando con sindicatos, porque lo único que hace es desunirnos. La fuerza está en el número y está en los trabajadores que realmente creen en su organización sindical, siempre y cuando, sí que es importante decirlo, le haya demostrado con creces que está con los trabajadores. Y si no, a realizar cambios. Lo importante de esto, como dice, es realizar los cambios que sean oportunos, ya sea en el gobierno, en un sindicato, en un grupo pequeño. Yo tengo que asociarme con otra persona y unirme para realizar cambios positivos.
y no allanar un sindicato porque en alguna circunstancia llegó un bono antes de una negociación colectiva. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no separarnos, porque la única fuerza que va a tener el trabajador son sus representantes sindicales, buenos representantes sindicales, y en la medida justa cuidarlos también, eso es importante, porque los más golpeados siempre van a ser los que actúan en forma correcta, y eso nosotros lo tenemos con conocimiento de causa también. Así es. ¿Cuánta verdad está diciendo Valesca Reynoso, que es del sindicato ITES, que hoy día se está celebrando esta jurisprudencia, este juzgado laboral que declara ilegal la suspensión unilateral de contratos de trabajo? ITES deberá pagar sueldo completo. Y ya lo dijo ahí, si no paga, porque puede decir ahora no voy a acatar este fallo, porque hoy día los empresarios muchas veces dicen, no, pues, vamos a juicio y vamos a los juicios largos. Ustedes, los trabajadores tienen la palabra, pues, los trabajadores tienen que organizarse, es la única forma. Abogadas, no tengo palabras para agradecerle el trabajo que han desarrollado, abogadas de la Defensoría Popular, Lorena Romero, Alejandra Hidalgo, extraordinario su trabajo, son mujeres, no hay caso. Siempre nos ganan. Cuesta reconocerlo, cuesta reconocerlo. Y Valesca, ¿qué te voy a decir a ti? Les dejo, como siempre, todos los programas sin censura. Hay 5 minutos de libre disposición, absolutamente de libre disposición y sin censura, para que puedan expresar lo que ustedes estimen conveniente. Partimos por la abogada Lorena Romero. Bueno, agradecer este espacio, agradecer, bueno, a Concevisión y a ustedes. Este es un tema muy importante, que está en un tema de contingencia y que afecta a todos los trabajadores de nuestro país, a la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país, que hoy día están sufriendo la precariedad de un sistema laboral que les impide luchar por sus derechos y que les entrega pocas herramientas para aquello. Entonces el llamado es a la organización, el llamado es a que los trabajadores, por supuesto, crean en sus compañeros de trabajo, que se organicen en sus lugares de trabajo y que además tengan la convicción de que el camino, por un lado, podría ser desde el punto de vista legal, pero el camino fundamental es la organización de los trabajadores y la lucha por sus derechos. El derecho al trabajo es un derecho humano. Por lo tanto, tenemos que resguardarlo, así como resguardamos la libertad, así como condenamos quienes limitan la vida de las personas. También debemos condenar a aquellas personas que limitan este derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, que tenemos todos los seres humanos. Porque si no trabajamos, no podemos subsistir. Y cuando existen este tipo de medidas contraproducentes, vulneratorias, debemos salir a la calle a gritarlas. No solamente desde el punto de vista legal y en los tribunales del trabajo, sino que también en la organización, en la calle, con los grupos de trabajadores, en las poblaciones, y ese es el llamado fundamental a la organización. Quiero agradecer este espacio y, bueno, le doy el pase a mi colega. Perfecto, Lorena. Alejandra, le dieron, como en el fútbol, le dieron el pase. Sí, gracias, Lorena. No, solo también agradecer este espacio. Es muy importante el papel que cumplen los medios de prensa que son democráticos. Nosotros hoy día vemos, cuando uno prende la tele, vemos como se puede ver verdaderas campañas de lavado de cerebros, ¿cierto?, que son financiadas por los mismos dueños de empresas como ITES, para hacerle creer a los trabajadores, a las trabajadoras, a los pobladores, a estudiantes, que el país es de una manera que no es realmente, que la gente no quiere luchar, que la gente no quiere pelear, que el chileno es sumiso, etcétera. Y nosotros agradecer a Concevisión porque ser un medio que se pone del lado del pueblo. Hace 6 meses atrás o hace un año atrás uno decía, oye, pero hay que salir a marchar y si tú quieres lograr algo tienes que salir a marchar, y te decían, no, tú eres comunista, eres, no sé, anarquista o vándalo, pero nosotros vemos que cada día está más demostrado y es cosa de ver un poco las noticias y ver lo que ocurrió en nuestro país desde el 18 de octubre en adelante,
que, que así es como se ganan las cosas hoy día, digamos. ¿Te fijas? Es cosa de ver lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos a raíz del asesinato brutal de un hombre afrodescendiente por parte de la policía. Y la reacción que eso ha tenido en la ciudad entera, no solamente por población negra, sino de todas las razas y de los distintos sectores sociales también. Porque la gente ya está cansada, po. Sí, también han sido muchos años de abuso y ahora a nosotros lo que nos da pena, esta demanda nosotros la presentamos a principios de mayo. Recién, durante todo el mes de mayo estuvimos el tribunal nos pedía más antecedentes, nos pedía que aclaráramos algunos puntos, que llegaba una trabajadora nueva que se había quedado abajo en la demanda y había que meterla, etcétera, y recién ahora, a fines de mayo, el último día, tenemos un fallo y mucha gente se vio obligada a firmar, por ejemplo, los pactos de suspensión durante este tiempo porque realmente no tenía con qué pagar el arriendo, realmente no tenía. Entonces vemos que el camino legal nos da ciertas luces, nos da alegría, ¿cierto? Nosotros somos abogadas, trabajamos en esto, pero vemos que no resuelve en definitiva el problema, porque como decía la Vale, lo único que puede resolver este problema a la larga es la unidad de los trabajadores y las trabajadoras y de los otros sectores también del pueblo, no solamente los asalariados, también hay estudiantes, hay campesinos, que también hoy día ni siquiera tienen derecho al subsidio del seguro de desempleo, te fijas que están en la miseria total sin ningún tipo de ingreso. Entonces, yo pienso que el llamado es como a los trabajadores que no están organizados, primero organizarse. Si tú te organizas, tampoco eso te garantiza nada, porque igual la empresa hoy día está echando a la gente y la ley lo permite. ¿Te fijas? Porque también las leyes, a la larga, el sistema está organizado de tal manera de que ellos nunca van a perder. Y por eso que también es justa, nosotros vemos que es justo rebelarse contra el sistema en general. ¿Te fijas? No, o sea, sentimos que es algo y cuando los trabajadores nos llaman y nos dicen, pucha, qué rabia que esto sea así, no hay otra forma, o sea, sería hermoso que uno pudiera decir, vamos a cambiar esto, con buenas palabras, con conferencias, pero nosotros llevamos años y años y años viendo que por mucho que se habla, se conversa, se hacen mesas de trabajo, no se cambia, y cuando hemos visto cambios es cuando la gente ya dice, esto, ya, estoy harto, ¿te fijas? Y se une y sale a la calle y se organiza, como hoy día se están organizando en las poblaciones para poder comer, en las ollas comunes. A la larga los trabajadores tendrán que organizarse en comités de cesantes, como también ya están surgiendo, en organizaciones sindicales que unifiquen a más sectores y que tengan una línea más combativa también, o sea, más puntúa, que no sean tan serviles y conciliadores con los gobiernos de turno, ¿te fijas? Y que tengan más los pies más en la calle que en el Parlamento. Porque ahí es donde se consiguen las conquistas. Los juicios duran años y mientras tanto, ¿qué se hace? Entonces, los abogados pueden cumplir una parte, pero en definitiva el trabajo, el cambio real se va a hacer desde otro lugar y no hay que perder nunca de vista eso. Eso es lo que yo agregaría y también entonces le doy el pase a la Vale para que pueda. Pero genial. Estamos dirigiéndonos. Están dirigiendo todos ustedes. Vale, le dieron el pase. ¿Qué pasó Agarramos papa. ¿Qué pasó, Valesca, que no la vemos? Valesca, ¿está por ahí? Ahí sí. Le dieron el pase, ¿ah? La abogada ahí le dieron el pase. Justo, ¿nos escucha bien? No tenemos audio, Vale, no te escuchamos. No te escuchamos. No. No, se ve, pero no te escuchamos. Algo le hiciste porque te escuchábamos al principio muy, muy bien. Algo está pasando con la Vale. Algo está pasando contigo, Vale. ¿Usted la Sácate escucha? los audífonos, Vale. No. Alejandra, Lorena, no te escuchamos. ¿Está con audífono? No te escuchamos.
Y si No, te sales Tú y no vuelves a escuchas entrar, bien. ¿vale? Tienes que salir y volver a entrar al plató. Mientras tanto, vamos a dejar a Alejandra, que es una muy buena comentarista de actualidad. Me encantó Alejandra, así que mientras tanto esperamos a Alejandra. Algo que se te haya quedado en el tintero. Oye, muchas felicitaciones, ¿ah? Mira la gente cómo ha felicitado el trabajo de ustedes. Sí. O sea, el trabajo verdaderamente admirable es el de los dirigentes sindicales, como decía la Lore delante. Nosotros nos sorprendimos porque muchas veces los trabajadores no ven lo que hay detrás de un dirigente sindical cuando éste es comprometido con su base, cuando éste es un dirigente clasista, decimos nosotros. O sea, se pone la camiseta de la clase obrera. Y sabes que recibiendo mensajes todo el día, pero todo el día, desde las 8 de la mañana, le empiezan a llegar los mensajes a la Vale, a la Tere, al Freddy, hasta las 3 de la mañana. Dirigenta, ¿por qué esto? Hoy que un papel se me quedó, dirigenta, yo tengo fuero, ¿qué me pasa? Dirigenta, ¿por qué mi jefe me dijo? Y nosotros decimos, tienen una disposición admirable realmente, así nosotros Sí, nos así es. sacamos el Valesca, ¿ahora sombrero nos con... escucha? ¿Aló? Sí, Ahora ahí sí, ¿Escuchan está. ahí? pues, ahora, Ya. ahora volvió con todo. Le cuento, Valesca, por si no nos escuchaba, que ya se despidió del programa Alejandra y Lorena, se despidieron, le tiraron muchas flores a los dirigentes sindicales, les dejamos los 5 minutos libres, como somos siempre en un programa nosotros absolutamente democrático, que expresen lo que quieren, entonces ahora nos dimos los pases, así como en el fútbol. Así que ahora el pase de todos nosotros, de nosotros tres, es para usted, Valesca. Bueno, yo Tiene sus estoy, 5 minutos de libre disposición. bueno, ¿qué más puedo hablar? Kelly, yo te agradezco como la abogada, ¿cierto? La disposición que has tenido, que ha sido un medio de difusión importante para la clase obrera. Eh, Sigo haciendo el llamado a estar unidos, trabajadores unidos, nunca serán vencidos, la historia lo ha dicho así. Nunca se ha ganado ninguna batalla de los trabajadores ni se han logrado los derechos laborales sin una manifestación importante de nosotros. Lamentablemente estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Y todavía nos vemos de cierta medida siendo esclavos de un sistema. A seguir la lucha, a mantenernos firmes, a que hoy día los trabajadores aprendamos de una vez por todas que tenemos que estar unidos y no desunidos. Las empresas juegan mucho con el tema sindical a desbaratar los sindicatos importantes para restarles fuerza y apoyo. Yo quiero hacer un llamado a mis compañeros de trabajo que nos den la oportunidad de representarlos como corresponde, que no vuelvan a cuestionar, ¿cierto? Cuando este sindicato a través de este directorio, ¿cierto? Lo movilice por alguna acción. Nunca ha sido nuestro ímpetu perjudicarles y siempre hemos sido súper responsables de acogernos a la norma, perder el miedo. Lo más importante hoy en día, porque esta pandemia ha sacado lo peor de las empresas. Y como yo le decía a los trabajadores, en estas circunstancias, o son la empresa o son ustedes. Hoy día las empresas podrían haber despedido, incluso muchas empresas tomaron acciones inmediatamente cuando salió la ley y empezaron a desvincular a los trabajadores por el caso fortuito fuerza mayor. Si no hubiera sido por sindicatos, ¿cierto?, que alzaron la voz o reclamaron y expusieron esto ante las cámaras del Senado, qué sé yo, y ante la ministra, ante el gobierno, hubieran seguido haciendo las mismas acciones y eso no era legal ni lo que correspondía. O sea, siempre nos van a querer arrebatar lo que por derecho nos corresponde. Nosotros les decimos a los trabajadores, a ti nadie te regala nada. Nosotros estamos agradecidos de tener un puesto de trabajo en la empresa que nos toque, pero a ti nadie te regala nada porque tú estás dando lo mejor de ti, estás entregando los años de tu vida, estás entregando tu día a día a tu empresa para que tu empleador, ¿cierto?, tenga las ganancias correspondientes y a ti como trabajador te toque lo que te corresponde, que siempre es mucho menos y que podría ser más. Ahí viene también un dardo al tema del sueldo base de los trabajadores. Como decía por ahí una persona, no hablemos más del sueldo mínimo, hablemos del sueldo máximo. Así que yo agradezco, hago un llamado, ¿cierto?, a seguir reivindicando los derechos laborales. Nos quedan muchas batallas más por brindar, pero sin la lucha social y laboral, ¿cierto?, no se podría haber conseguido nada hasta lo que hoy día lo poco y nada que hemos podido conseguir. Yo creo que los trabajadores son el corazón de un país y sin nosotros nada funcionaría.
Por eso que luego de aplicar ciertas leyes vieron que no era tan favorable y trataron de nuevamente hacer funcionar a todos los sistemas, ¿cierto?, económicos de este país, que son las empresas. Las empresas siempre están recibiendo apoyo, ya sea del gobierno o de las entidades pertinentes. Los trabajadores hemos tenido que luchar y reivindicarlo solos y hacer estrategias lo suficientemente inteligentes para que no nos sigan vulnerando. Porque como dice la Ale, la ley es la ley, pero si nosotros no hacemos uso de ella y realmente no la aplicamos, no sirve de nada que esté ahí en el escrito. Eso, Kelly. Excelente, pues, excelente, Valesca, mi querida amiga Valesca, luchadora, empedernida de las causas justas. Valesca Reynoso, hay que destacarlo. Muchas gracias a todas ustedes, muchas gracias, abogadas. Yo voy a dejar las invitadas, abogadas. Mira, ahora me tocó mi turno a mí, pues me dieron el pase a mí. Yo he querido que ustedes se hayan sentido en este plató virtual, se hayan sentido cómodas, sientan que Concepción es un medio de comunicación social muy chiquitito, pero con mucho cariño para lo que ustedes estimen conveniente, abogadas, cuando quieran, nos contactamos y hablamos de esto. Mira, yo tengo un amigo que me lo dice por estas cosas de las redes sociales hace un tiempo, cuando empezó esto del coronavirus, que es un coterráneo, que él es de acá de la región del Biobío, del Gran Concepción, es de la comuna de Chihuayante, y él por esas cosas de la vida vive en Birmingham, en Inglaterra, en Reino Unido, y él es psicoterapeuta, y es un hombre que ahora está siendo requerido por todos los medios porque tiene un canal allá en Europa, muy visto, es un hombre que le habló a los dirigentes de la salud, hicimos un enlace y le dijo a la FENATS, claramente no se amilanen y aunque sea pandemia, no se dejen pasar a llevar por un ministerio ausente y golpeen la mesa, y si hay que salir en pandemia a reclamar hay que hacerlo, porque era impresentable la forma que se estaban dejando a los trabajadores de la salud. Fue un hombre que golpeó la mesa, le dijo al ministro Mañalich de allá de Europa, le dijo: ministro, los trabajadores de la salud de Chile no necesitan aplauso, necesitan que usted le entregue los insumos, los EPP, todas las protecciones que tienen que tener ellos para enfrentar esta situación. Es un tremendo personaje, Roberto Montoya. ¿Y por qué las quiero invitar? Porque este domingo logró algo que nadie ha podido lograr, porque si yo soy un tío Kelly insignificante, pero este hombre me va a entrevistar. Aquí pusimos esto aquí nosotros, porque él me va a invitar el domingo en su canal allá y nosotros lo vamos a anexar a nuestro medio. Y yo tengo un terror y todo el mundo sabe, porque dicen, pues como él es psicoterapeuta y trabaja mucho con hipnosis, quizás, ¿qué me va a hacer hablar este bandido? Entonces las quiero invitar a ustedes porque seguramente va a ser un programa muy entretenido alrededor de las 20 horas el domingo. Y ahí voy a contar todo. Y ahí voy a contar el domingo lo que me pasó hoy día aquí en Concepción. Brutal, terrible, denigrante lo que me pasó. Pero son los gajes del oficio y lo asumo. A mí me gustaría que viniera alguien de repente y me pegara de frentón un combo por lo que estoy haciendo, un balazo, pero no hagan lo que están haciendo. Es horrible, es horrible. Yo lo asumo y voy a seguir representando a la gente, me voy a seguir metiendo a las ollas comunes de Michaihue, a los cerros de Talcahuano donde están las mujeres haciendo ollas comunes y saliendo a la calle porque no tienen para echarle a la olla, y voy a seguir diciendo las cosas que creo yo que se deben decir. No, a mí no me interesa hacer un matinal, yo el matinal en la mañana mío de noticias, de conversar con la gente, el problema que está teniendo con la luz. No me interesa tener un matinal para invitar al alcalde de Concepción a cocinar, lo encontraría horrible, no es mi línea. Así que discúlpenme que también haya pasado mi aviso, que el domingo por primera vez voy a ser entrevistado. Ustedes saben, yo le dije, Roberto, le van a clausurar su canal en Europa con lo que yo voy a decir. Así que las dejo invitadas, abogadas, el domingo. Vamos a salir a través de varias plataformas. Lo veremos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Alejandra, abogadas de la Defensoría Popular. Las felicito. Un orgullo. Realmente hay que destacarlo. Y a ti, Valesca, ¿qué te voy a decir? Una gran dirigente sindical. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos en un ratito más volvemos a las 20 horas con el diputado Manuel Monsalve hablando de este solicitud que le pedí especial de ver el tema de la AFP para poder sacar ahí una lista de la AFP, pues, para que la gente pueda tener para comer, porque las cajitas parece que son con fotos y con cartas de los alcaldes de turno. No son realmente una ayuda para la gente. Discúlpenme la franqueza. Nos vemos. Chao, chiquillas. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.